Hola maestra, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre mi tema de investigación. El modelo que yo utilicé fue el modelo de programas y voy a explicar el trabajo de investigación que realicé. Antes de eso, voy a hablar sobre la orientación educativa. La orientación educativa tiene diversos enfoques. Uno de ellos es un enfoque como proceso que ayuda a las personas a tomar decisiones vocacionales. El otro enfoque es como forma de asesorar al individuo para la resolución de problemas tanto personales como sociales. Otro enfoque es como sistema o modelo de intervención que brinda asistencia al sujeto. Y un enfoque más es como un eje transversal del currículo que presente en los actos que emprende el docente en el contexto escolar. Yo me enfoqué mucho en el autor Vizquerra y Álvarez González. Ellos, voy a citarlo tal cual, lo que dice como definición de los modelos de orientación. Dice que son una representación que refleja el diseño, la estructura y los componentes esenciales de un proceso de intervención en orientación. Vizquerra define el modelo de programas como la acción planificada encaminada a lograr unos objetivos con los que se satisfacen unas necesidades. Mi modelo de intervención es el de programas y lo hice en el preescolar. Puede decirse que no sé, de manera satisfactoria, yo presenté una propuesta para poder dar clases nuevamente en lo que es el plan piloto. Este plan piloto fue diseñado por nuestras autoridades, en el cual se establecen todos, ¿cómo se puede decir? Todo lo que nosotros tenemos que cuidar y prevenir para que se lleve a cabo ese plan piloto. Yo intervine por medio de este programa para con los niños. Es un tanto difícil después de un tiempo regresar a dar clase, y más si ya no se tenía la costumbre de estar yendo a la escuela. Diversas situaciones afectaron, ellos no entienden al 100% lo que está pasando, solamente dicen que hay un virus y que ellos piensan también incluso que ni siquiera está al alcance de ellos, que está en otro lugar, que está muy lejos. No tienen la dimensión del problema en cuenta. Ellos solamente saben que no hay clases y que no pueden ir a la escuela porque no se pueden, porque tenemos que evitar el contagio, pero para esto, este programa del plan piloto se diseña con medidas de prevención tanto de sanidad como educativas. Entonces, de esta manera es como yo decido hacer mi trabajo del programa de intervención. Entonces, primero yo hago lo que es la entrevista. Al momento de recibir a los niños, hago una serie de preguntas para yo saber cuál es su estado emocional de cada uno. En su mayoría observé que todos estaban muy contentos por regresar a la escuela, que no tenían problema por traer un cubrebocas, porque les checaran la temperatura y seguir nuevas reglas. Sin embargo, a través de los días me fui dando cuenta que no todos se encontraban en la misma situación. Aunque algunos niños ya estuvieran en tercer grado o segundo, para ellos era como su primer día de escuela. No los habían llevado años anteriores, entonces esto era todo un caos. No me conocían a mí, tenían el sentimiento de abandono, ya sabe, emociones encontradas sobre si ya no iban a ver a sus papás, si los iban a dejar ahí, qué iba a pasar ahí en la escuela. Incluso había niños que pensaban que yo los iba a vacunar o los iba a inyectar.
tenían la idea como si los fueran a llevar como a un hospital o algo así. No sabían realmente qué iba a pasar. ¿Por qué? Porque les empezó a dar miedo el hecho de que todos traen cubrebocas, de que les están checando temperatura. Para ellos esto era algo nuevo, entonces les dio un poco de miedo a algunos. A través de los días fui observando que el cambio de conducta fue variando. Para algunos niños primero mostraban tristeza, se aislaban y no querían jugar con los compañeros. No me decían qué era lo que tenían, a pesar de que yo intervenía haciéndoles varias preguntas, varias dinámicas, varios juegos para conocer, para saber qué era lo que sentían, no lo expresaban. Era el caso específico de uno de los niños. Después mostró agresividad. Ya no quería quedarse en el preescolar, empezaba a patear, a aventar cosas, incluso se llegó a salir por la ventana del salón, se brincó y se salió, quiso escalar la reja para salirse del preescolar, lloró hasta el cansancio. Regresaron sus papás por él, sus hermanos le decían que se quedara, en fin, fue todo un caos la situación que vivió el niño, pero al paso de los días siguió igual o cada vez peor, cada vez peor. La intervención que yo realizaba era hablar con él, hacerle entender que solamente iba a estar un rato en la escuela, las actividades que íbamos a realizar, pero no me escuchó. Platiqué con su mamá para ver qué era lo que estaba pasando. Llegué a la conclusión de que una vez que yo platiqué con sus papás, me di cuenta que la señora durante la pandemia empezó a vivir una crisis económica delicada, también una situación emocional delicada, en donde ella tiene una hija de otro señor y estaba pasando por un proceso jurídico en donde le querían quitar a la niña. Aunado a esto, la situación económica, ella se ve obligada a trabajar, entonces pierde cada vez más la oportunidad de estar con el niño. El niño se despertaba y ya no veía a su mamá. Los hermanitos lo llevaban a la escuela. Él se quedaba ahí triste. Después ya iban por él, regresaba a la casa y no veía a su mamá. Le daban de comer a lo mejor sus familiares y hasta la tarde-noche veía un ratito a su mamá. Entonces él estaba sintiendo cada vez la ausencia de la falta del cariño de su mamá. Por eso empezó a expresarlo mediante conductas primero de tristeza y después agresivas. Entonces, en este programa, en este modelo de programa, yo me enfoqué en sus características para poderlo llevar a cabo. Como dice el autor Vizquerra, se realiza por medio de 4 fases, que primero es la iniciación. La iniciación fue a través del programa del Plan Piloto, en donde se da toda una base para poder prevenir ciertas medidas de higiene y salubridad, a su vez como las de educación. No podía, por ejemplo, yo enfocarme en todos los campos, puesto que el tiempo ya es muy corto para poder, para que los niños absorbieran todos los conocimientos. Entonces decidí optar por los campos del pensamiento matemático, lenguaje y comunicación y emociones. Para esto a nosotros como docentes se nos dieron materiales que nos podían servir para poder estar tanto nosotros preparados emocionalmente como los niños y los padres de familia, todos en conjunto por las diversas situaciones que cada uno en sus familias pudieron padecer. La segunda etapa fue el diseño, como lo comento. Se diseñaron estrategias para poder hacer intervenciones. Desde un inicio fue una plática con padres de familia donde ellos aceptaron las medidas de prevención. Todos deben llegar con su cubrebocas, se debe tomar temperatura, la oxigenación,
el tapete con el cloro para poder desinfectar nuestros zapatos, el lavado de manos, la sana distancia, entre otras. Eso es por el lado de la salud. El diseño en cuestión académica, como lo comento, fue solamente seleccionar algunos campos de formación donde hiciera falta un poco más de apoyo para los aprendizajes que se espera que logren los niños. Y por otra parte, se hizo una estrategia en donde yo cuento con 12 alumnos. Yo voy de lunes a viernes a dar clase al preescolar. Sin embargo, recibo 6 alumnos un día y 6 alumnos al día siguiente. Esto para evitar la aglomeración de personas tanto dentro como fuera del preescolar. La tercera fase que nos dice Vizquerra es la ejecución. Se ejecuta haciéndolo efectivo. Yo empiezo a hacerlo de manera primero virtual, como no hay comunicación en la comunidad, lo hacía por medio de mensajes de texto o WhatsApp, aunque los veían después de tiempo, no era luego la información que yo podía transmitir. Llamadas telefónicas y hacía visitas presenciales, pero muy esporádicas. Para yo poder ejecutar me costaba trabajo. Hasta ahora tengo 1 mes y medio en donde ya estoy haciendo de manera efectiva la ejecución de los programas. Y la cuarta etapa que nos dice Vizquerra es la evaluación. La evaluación la hago mediante la observación, que es una observación constante, como este autor lo decía. No sirve de nada sin solamente en ratitos o al final del día se realiza una observación. Como él lo decía, desde el inicio de un proyecto se tiene que observar. Constantemente tenemos que estar viendo qué es lo que está pasando. En el momento en que yo realicé estas entrevistas para ver los estados emocionales de los niños, desde ahí comienza mi observación. Mi observación la empiezo a hacer mediante las conductas que ellos mostraban, las respuestas que me daban y la forma en cómo se fueron comportando y desarrollando al transcurso de los días. También tengo lo que fue ¿cómo se llama? Un registro anecdótico. Esa fue mi otra forma de evaluación. En este registro puse principalmente los alumnos que mostraron un cambio de comportamiento diferente al de los demás niños. Como le comento, la mayoría fue satisfactorio en el aspecto de que se sienten contentos. El regresar a clase, no importa que traigan el cubrebocas, no importa las medidas de sanidad, ellos están muy contentos. Pero en especial pude observar al alumno Uriel de 3er año, que es quien tuvo la conducta primero triste y después problemática y agresiva. Otro niño fue Kevin, quien no se pudo adaptar y no quería traer el cubrebocas, no quiso, él va en 2º grado, nunca lo habían llevado al preescolar, entonces observo en él que siente que lo van a abandonar, que ya no van a regresar por él, y lloraba con mucha tristeza. Tengo otro niño que tiene una discapacidad. Su discapacidad es física. No puede caminar muy bien, al parecer tiene le llaman huesos de cristal, que son muy frágiles, entonces si lo avientan, si se cae o algo así, puede fracturarse muy fácil. Él llegó muy contento al preescolar, entró por sí mismo, pero al transcurso del tiempo empezó a llorar con mucha tristeza. Yo le preguntaba qué era lo que tenía y en él sí pude lograr que me dijera qué era lo que le estaba pasando. Él me comentaba que tenía mucho miedo que su papá se enterara que lo habían traído al preescolar, porque su papá no quería
que lo llevaran al preescolar. Entonces él estaba llorando porque tenía la preocupación de que su papá lo iba a regañar. Su mamá no lo llevó a la escuela, lo llevó un familiar. Entonces fue una situación un poco delicada en donde ya no lo llevaron al preescolar. Cuando yo hablo con los papás, pues me indican que no es el momento de llevarlo porque están todavía preocupados de que está muy pequeño y lo fueran a lastimar. En conclusión de este programa, en la intervención que yo pude hacer, me doy cuenta que es muy bueno plantear las estrategias para que nosotros podamos lograr los objetivos específicamente en este programa que es en el aula, dentro del aula, en el ámbito escolar. Podemos intervenir a través de los padres de familia, con los alumnos y a su vez nosotros con nuestros pares, con los otros docentes. En mi caso es un poco complicado puesto que soy la única docente a cargo del preescolar. Es unitario y si yo tengo alguna problemática o alguna duda de cuestión académica, yo hablo a través de medios, correos o WhatsApp o cualquier medio de comunicación con mis pares de la misma zona o con mi supervisora para que ellos me puedan orientar o capacitar para la resolución de ciertas problemáticas. ¿Qué más? Para poder yo realizar mi proyecto, primero tuve que analizar el contexto en el que yo iba a regresar para yo poder aplicar el programa del plan piloto. Primero tuve que analizar el contexto, el cual estaba libre de infecciones de COVID. Es una comunidad muy pequeña, son muy pocos habitantes y no hay registro de COVID. Entonces fue el primer punto a mi favor para poder aplicar directamente o de manera presencial lo que fue el plan piloto. Para yo poderlo realizar tuve que acreditar supervisiones de salubridad y de Secretaría de Salud en donde yo demostrara que se iba a poder llevar a cabo sin ninguna complicación. Hasta la fecha todo ha estado muy bien y no he tenido mayor problema. ¿Qué más? Este programa lo diseño a partir de las necesidades que surgen para poder regresar a clase. Son muy pocos los preescolares que regresaron, somos 2 y me da mucho gusto poder realizar mi trabajo de manera presencial y poderlo hacer efectivo. No es hipotético, al contrario, tuve la oportunidad de poder implementar las cuestiones que se iban aprendiendo en este curso. De manera general, maestra, esta es la explicación del modelo que yo utilicé, cómo lo llevé a cabo y creo que se va a poder seguir implementando en el transcurso del tiempo y voy a poder irlo enriqueciendo con algunos puntos que me puedan hacer falta. Maestra, muchas gracias por su atención, le mando un saludo y que esté muy bien.